Ayer se cumplieron 42 años del suceso de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la matanza de estudiantes y gente del pueblo, en medio de un movimiento que en el principio se basaba en la solicitud para que el gobierno diera satisfacción a 6 puntos concretos contenidos en el célebre pliego petitorio. Se exigía la libertad de todos los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del Cuerpo de Granaderos, la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y Alberto Frías, la indemnización a los familiares de muertos y heridos de los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El antecedente, un pleito entre estudiantes el 22 de julio. Luego vendría todo lo demás, incluida la infiltración del movimiento estudiantil y los resultados que ya todos conocemos. Hoy la pregunta es, ¿qué significa para las nuevas generaciones ese famoso 2 de octubre no se olvida? Es el tercer tercio de nuestro amigo, David Mendívil. Cuando un joven novillero se expone ante los cuernos del burel, sabe perfectamente a lo que se enfrenta. No llega al ruedo con engaños. Él quiere convertirse en figura del toreo, aunque enfrente a la misma muerte, y lo hace de forma consciente. Una de las faenas más tristes y duras que ha vivido la historia de nuestra patria se registró en la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Miles de jóvenes y vecinos del lugar se habían concentrado para escuchar los discursos de un mitin más. Pero las señales luminosas arrojadas desde un helicóptero dieron el inicio de la matanza de varias decenas de estudiantes. Desde luego que esa masacre fue planeada desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, de donde surgieron las órdenes para que el batallón Olimpia abriera fuego. Pero existen muchas dudas aún, por lo que es importante reflexionar en algunos aspectos. Para que exista un festejo taurino o marchas estudiantiles, es necesaria la figura de uno o varios organizadores. En este sentido, queda claro que los estudiantes fueron usados por aquellas fuerzas que planearon toda la Revolución Pacífica de 1968. Y no nos referimos solo a los líderes visibles del Comité Nacional de Huelga, como José de Jesús Sandoval Acuña, el Güero, y Miguel Eduardo Valle Espinosa, el Búho, ya que no fueron solo ellos los responsables de haber usado a los jóvenes. El Partido Comunista Mexicano tomaba también la muleta en esa arena y estaba detrás de los estudiantes. Incluso se habla de intereses extranjeros que en ese mismo año habían organizado otros levantamientos, como el de París en el mes de mayo, también el de la Alemania Federal, España, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Desde luego que esos intereses eran los de la izquierda internacional. Bien pudo haber sido que muchos de los estudiantes fueran usados y literalmente echados al ruedo sin muleta. Esa posibilidad de haberse aprovechado de sus ideales para usarlos como carne de cañón es real. Simplemente sería válido preguntar sobre el origen del dinero que pagaba las primeras páginas de los periódicos de aquel entonces, ya que su costo era muy elevado. Y ese recurso no salía de la ayuda solicitada en las calles. Desde luego que existieron grupos políticos importantes que estuvieron detrás de los estudiantes. Claro que como nación nos debe de doler esa sangre derramada en el ruedo de Tlatelolco, por el simple hecho de ser sangre de mexicanos, y es válido el reclamo de el 2 de octubre no se olvida. Pero que tampoco se olvide el 22 de diciembre de 1997, donde el grupo Máscara Roja asesinó en Chiapas a 45 tzotziles, entre ellos niños e incluso mujeres embarazadas. Que tampoco se olvide el 25 de agosto de este año, cuando en Tamaulipas mataron a 72 indocumentados. Que no se olviden tantas fechas más, tantos muertos más. Que recordemos, sí, a aquellos que dispararon en Tlatelolco, pero también a aquellos que usaron a los jóvenes estudiantes para cumplir con sus intereses políticos. Esperemos que nunca más en México y en Durango se usen o se estén usando estudiantes para torear corridas que no son suyas y que no vuelvan a obedecer a intereses extraños. Para Análisis Político, David Mendívil.
Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis político. Continuamos.